Presidente, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria 026-2024, convocada por modalidad presencial para el día de hoy, miércoles 6 de marzo de 2024, a las 2:30. Con su autorización, señor presidente, me permito constatar. Vocal Merck Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solanda Goyes Quelal. Ausente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. Presente. Presente. Doctor Álvaro Francisco Román Márquez, presidente. Presente. Presente. Con 3 vocales presentes nos encontramos en quórum, señor presidente. Perfecto. Instalo la sesión extraordinaria número 026-2024 del día miércoles 6 de marzo del 2024 a las 14:37. Señora secretaria, tenga la amabilidad de las comunicaciones que he llegado a la secretaria. Ya está aquí. Con su autorización, señor presidente, Que se anote el ingreso de la procedemos a registrar el ingreso de la doctora Yolanda Goyes en este momento, señor presidente, para constancia en actas. Me permito dar inicio al primer punto que refiere a lectura de comunicaciones, señor presidente. Hágame la pena. Sí, me permito indicar que en virtud de la disposición por parte de Presidencia se han remitido a la Secretaría General 2 documentos. El primero es el asignado con trámite externo, CJ externo 2024-03486, ingresado a la institución el 4 de marzo de 2024 a las 12:36. Está suscrito por el magíster José Raúl Vallejo Espinosa, secretario general del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dirigido a usted, señor presidente, en el cual su parte pertinente indica: por medio del presente, adjunto la resolución CPCCS-PESG 015E 2024-0072, aprobada en la sesión extraordinaria 15 del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, realizado el día 1 de marzo de 2024, contenido con el cual notifico y pongo en vuestro conocimiento con la finalidad de que se dé cumplimiento de conformidad con sus competencias consignadas en nuestra Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y demás normativa pertinente. Atentamente, el Secretario General del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Apunta a la misma la renuncia irrevocable de la doctora Elsie Romania Loaiza, dirigido a la señora ingeniera Nicole Bonifaz López, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Asimismo, adjunta la resolución CPCCS-PLE SG 015-2024-0072 de 1 de marzo de 2024, en el cual en su parte pertinente, si usted así lo considera, señor presidente, voy a dar la parte resolutiva, el articulado, la lectura. Solo el articulado pertinente, nada más, no todo. En su parte pertinente, el artículo único resuelve: 1. Dar por conocido el oficio sin número del 28 de febrero de 2024, suscrito por la abogada Elsie Romania Loaiza, respecto de su renuncia irrevocable al cargo de vocal suplente del Consejo de la Judicatura. Respecto a señas. Hasta ahí la primera comunicación, señor presidente, que se ha dirigido por parte de Presidencia. El segundo trámite me permito indicar que es el trámite externo, CJ externo 2024-03503, ingresado a la institución el 4 de marzo de 2024 a las 15:06. Está suscrito igual por el magíster José Raúl Vallejo Espinosa, secretario general del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dirigido a usted, señor presidente, en el cual indique su parte pertinente. Por medio presenta, junto a la resolución CPCCS-PLE-SG 015E 2024-0073, aprobada en la sesión extraordinaria 015 del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, realizada el 1 de marzo de 2024, contenido con el cual notifico y pongo en vuestro conocimiento con la finalidad de que se dé cumplimiento de conformidad con sus competencias consignadas en nuestra Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y demás normativa pertinente. La suscribe el Secretario General del Consejo de Participación Ciudadana y adjunta la resolución CPCCS-PLE-SG 015E 2024-0073 de 1 de marzo de 2024. De igual manera, señor presidente, ¿no? Procedo a dar lectura a la parte resolutiva. El artículo 1 indica dar por conocido el oficio ANSG 2024-0125 o de 29 de febrero de 2024, suscrito por el magíster Alejandro Javier Muñoz Hidalgo, secretario general de la Asamblea Nacional, a través del cual se remite la resolución RL 2023-2025-007, aprobada por el Pleno de la Asamblea en sesión presencial 907 de 29 de febrero de 2024, mediante la cual se destituye y censura al doctor Fausto Roberto Murillo Fierro, vocal del Consejo de la Judicatura. Gracias, señora secretaria.
Esta presidencia lo que ha hecho es dar a conocer para que todos los vocales del Pleno del Consejo de la Cultura tenga conocimiento. Pero además, yo ya he hecho gestiones, he dispuesto al señor director general que haga los informes pertinentes para que comunique al Consejo de Participación Ciudadana para que se comience el trámite fundamentalmente de la elección del vocal de la Asamblea. Eso ya está dispuesto y creo que solamente era con esa finalidad ponerles a conocimiento de eso. Señora Rojas. Entonces, por favor, tengan la amabilidad el segundo punto, por favor. Segundo punto, Dirección General, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Punto 1, análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra de la jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y miembros del núcleo familiar con sede en el Cantón Guayaquil, provincia de Guayas. Para este punto me permito informar, señor presidente, autoridades, que se encuentra la Subdirectora Nacional de Control Disciplinario, la magíster Elsa Quispe Cajiao. Perfecto. Señora subdirectora, tenga la amabilidad de expresarnos la fundamentación jurídica, la motivación y la recomendación. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes con todos. Dentro del presente trámite se tiene como antecedente que la abogada Clara María Rodríguez Arteaga, secretaria de la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, ya puso en conocimiento de la Dirección Provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito ya disciplinario la declaratoria jurisdiccional previa por voto de mayoría emitida el 18 de diciembre del 2023 por los jueces de ya la referida sala dentro de la acción de protección número 09571-2023-022-13. Tal es así que el 19 de febrero del 2024 da inicio el sumario disciplinario número de B09-2024-0096 en contra de la abogada Leonor Azucena Ramírez Campos por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y miembros del núcleo familiar con sede en el Cantón Guayaquil. La infracción en la que habría incurrido es la prevista en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es intervenir en las causas como jueza, juez, fiscal o defensor público con manifiesta negligencia o error inexcusable declarados en el ámbito jurisdiccional. Dentro del análisis, señor presidente y demás miembros del Consejo, el sumario disciplinario fue iniciado el 19 de febrero, conforme ya se ha advertido, con base a la comunicación judicial ya citada también, y en virtud de la declaratoria jurisdiccional previa dictada por los jueces de la mencionada sala, en la cual se declaró que dentro de la acción de protección 09-571-2023-022-13, la sumariada actuó con error inexcusable y manifiesta negligencia. En la parte pertinente de la sentencia de la Sala Especializada de la Familia, Niñez y Adolescencia de los Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, se advierte lo siguiente: extralimitó sus funciones al revocar parte de la sentencia referente a la improcedencia declarada en primer lugar respecto de 12 accionantes, sentencia oral del 24 de agosto de 2023, y luego, posteriormente, emite una sentencia escrita el 29 de agosto del 2023, en la que declara ahora ya la improcedencia respecto de 6 de los accionantes. Decisión que en auto de aclaración del 12 de septiembre del 2023, es decir, posterior, ratifica y revoca al mismo tiempo. En el presente caso, al constar una declaratoria jurisdiccional previa sobre la existencia de error inexcusable y manifiesta negligencia dictada por los jueces de la Sala Especializada de la Familia, Niñez y Adolescencia, Adolescentes Infractores de la Corte Provincial, en contra de la abogada Leonor Azucena Ramírez Campos, por sus actuaciones en calidad de jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y miembros del núcleo familiar, la recomendación de esta subdirección es que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 269, número 5 del Código Orgánico de la Función Judicial y el numeral 6 de la decisión constante ya en la sentencia 1009-IN y acumulado, se emita la medida preventiva de suspensión en contra de la servidora judicial abogada Leonor Azucena Ramírez Campos por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y miembros del núcleo familiar. Así también se disponga a la Dirección Provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario
que, con respeto a los principios de independencia judicial y celeridad, de conformidad con el artículo 75 de la Constitución, continúe con la tramitación del sumario disciplinario. Y también que se disponga a la Dirección Provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura, en coordinación con esta subdirección nacional, se realicen las respectivas notificaciones de la medida preventiva de suspensión. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Perfecto. ¿Y alguna observación por parte de los señores vocales al informe? ¿Preguntas, lo que sea? ¿No? La documentación y el informe que han hecho los del asunto disciplinario está correcto, solo a lo mejor con una precisión. Cuando hablen de sentencia, tiene que ser la sentencia escrita únicamente, ¿no? Cuando hablo de decisión verbal, es cuando yo hablo estoy como juez y digo la decisión verbal, aquí está, pero son las sentencias, decisión verbal, la sentencia es la que va reducida ya a escrita. Pero todo está bien. Perfecto. Sí. Solana, Ninguno. entonces, se acoge la recomendación del área técnica y se eleva a moción, por favor. ¿Quién me apoya? Ya la moción. Perfecto. Señora secretaria, tenga la amabilidad de proceder a la votación y proclamar los resultados. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. Vocal Solanda Goyes Quelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yufani Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba la medida preventiva de suspensión en contra de la jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar, con sede en el Cantón Guayaquil, provincia del Guayas. Hasta ahí el punto, señor presidente. Perfecto. El siguiente punto, por favor. El siguiente punto es el 2.2, análisis y resolución respecto de la revocatoria de medida preventiva de suspensión en contra del juez de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Perfecto. Señora subdirectora, tenga la amabilidad de darnos el análisis y la sugerencia. Tenemos como antecedente la resolución PCJ-MPS 025 del 2023, del 19 de diciembre del 2023, respecto de una medida preventiva de suspensión en contra del abogado Freddy Johnny Bello Sotomayor por actuaciones como juez de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. En este marco, mediante oficio del 15 de noviembre del 2023, CC-CSG 2023-2118, la abogada Cintia Paulina Salto Cisneros, secretaria general de la Corte Constitucional, puso en conocimiento del doctor Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura a esa fecha, la sentencia del 15 de noviembre del 2023, emitida dentro de la acción extraordinaria de protección presentada por el señor Daniel Roy Iltris Novoa Asín, referente a la causa 09333-2020-00455, de la cual se desprende en la parte de la decisión lo siguiente. Respecto de la actuación de Gina Lourdes Jacome Vélez y Freddy Johnny Bello Sotomayor, jueces de la Corte Provincial, se dispone declarar que Gina de Lourdes Jacome Vélez y Freddy Johnny Bello Sotomayor, jueces de la Corte Provincial, incurrieron en error inexcusable al confirmar la decisión dictada por el juez de la Unidad Judicial de San Borondón dentro de la acción de habeas corpus, mediante la que se dejó sin efecto el régimen de visitas. En este contexto, el abogado Freddy Johnny Bello Sotomayor solicita la revocatoria de la medida preventiva de suspensión en virtud de que en la actualidad no ostenta la calidad de juez y no pertenece ya a la función judicial al haberse acogido en el año 2021 al Plan de Jubilación de Casos Prioritarios 2021. En este sentido, y realizada la verificación, se demuestra que el referido señor Bello Sotomayor, en su calidad de jubilado, se encuentra desde el 1 de agosto del 2021 y consta del certificado expedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del 26 de diciembre del 2023. Por tanto, se considera que no existiría sustento legal para que continúe rigiendo la medida preventiva de suspensión dictada en su contra, por lo que, de conformidad con el artículo 51 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo para los y los servidores de la función judicial, que establece lo siguiente, me permito dar lectura: revocatoria de la medida preventiva de suspensión. La medida preventiva de suspensión podrá ser revocada por el Pleno del Consejo de la Judicatura en cualquier momento,
previo informe motivado por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. En este marco de antecedentes y a petición del interesado, se recomienda, en virtud de su situación jurídica actual, revocar únicamente la medida preventiva de suspensión del ejercicio de funciones que pesa en contra del abogado Freddy Johnny Bello Sotomayor en calidad de juez de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Guayas y expedida mediante resolución número PCJ-MPS 025-2023 del 19 de diciembre del 2023. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Ya. ¿Alguna observación de parte de... Sí, solo un punto, ¿no? O sea, hay que tener un poco más de cuidado. La medida la ponen el 19 de diciembre de 2023, ¿no? El señor se jubila el 1 de agosto del 2021 y le han puesto una medida preventiva de suspensión. Entonces, lo que cabe es que dejarle sin efecto inmediatamente, ¿no? Si ya no es juez. Entonces, si dice por ahí en la última parte, en la resolución o en el proyecto, dice juez, ya no es juez, ex juez. Claro, Entonces, está claro. lo importante lo que dice el vocal Benavides es que antes de hacer hay que hacer un barrido para no estar cometiendo estos actos y, digamos, totalmente arbitrarios. Entonces, eso le pediríamos al área técnica, si una directora que tenga una directriz para el personal y todo el personal de los disciplinarios a nivel nacional, que antes de recomendar medidas preventivas, de suspensión o cualquier cosa, se vea o se analice o se examine si el funcionario que se va a tomar la medida o cualquier cosa, cualquier situación jurídica esté en condición de funcionario de la función judicial. Eso que creo que están de acuerdo ustedes con esa directriz. ¿Están de acuerdo? Ya. A ver, Solana. Sí, yo tengo una pregunta. Aquí se habla de que se han notificado las declaratorias jurisdiccionales previas realizadas en los párrafos que se citaron al Consejo de la Judicatura para que se dé inicio al procedimiento que corresponda. Se entiende un sumario administrativo por error inexcusable. ¿En qué estado está eso? Tengo aquí todavía. Le cedo la palabra. Señoras vocales, señor presidente, muy buenas tardes. Bien, el expediente disciplinario revisado en el sistema informático SACHE módulo quejas, se observa que se encuentra concluido la etapa de prueba. La etapa probatoria concluyó mediante el 29 de febrero del 2024. Deberíamos tramitar lo más pronto posible Resolver. para evitar que esta medida también le beneficie la suspensión contra la otra jueza, por favor. Ya dado el dato, hagamos que mandamos una directiva hasta una orden directa de usted, su directora, que se permite lo más pronto posible. Sí, Yo pensaría que tenemos que definirla en la decisión, a la vez que revocamos la medida cautelar, pongamos que se dé celeridad a esos procesos porque hay declaratoria previa dictada por la sería una segunda recomendación. Una recomendación adicional que sería que la subdirección realice todas las gestiones pertinentes para acelerar el sumario administrativo, tomando en cuenta que hay una medida de suspensión. Estamos a tiempo. Sí, pero no. Entonces, con esa recomendación adicional, ¿están de acuerdo con la recomendación? Entonces, se le acoge la recomendación del área técnica con el añadido que se le ha pedido y, por lo tanto, se eleva a moción. Apoyo la moción. Apoya la moción. Vamos a la votación y, señora secretaria, proclame resultados. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Merck Benavides A Benacasa. favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelat. El agregado que se ha pedido en esta reunión, a favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba las recomendaciones de la revocatoria de la medida preventiva de suspensión en contra del juez de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, con el agregado expuesto por la doctora Solanda Goyes y el señor presidente. Está ahí el punto, señor presidente. Perfecto. El siguiente punto, por favor, señora secretaria. El siguiente punto.
Estimadas autoridades, es el 2.3, conocimiento y resolución de los expedientes disciplinarios. 2.3.1, mod DG A0724 SNCD 2023 LB. Prescribe el día miércoles 6 de marzo de 2024. Al vocal que le corresponde la ponencia es usted, señor presidente. Por favor, señora subdirectora, tenga la amabilidad de hacer el análisis de los hechos, de la parte de motivación y la recomendación. Perfecto, gracias, señor presidente. En este caso tenemos a un recurrente, a su vez sumariado, que es el doctor Juan Carlos Camacho Flores, quien actúa como juez de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena. Dentro de la imputación o de lo que se le acusa es del presunto extravío de un proceso judicial por cobro de pagaré a la orden dentro del juicio número 24331-2022-00-762 y por cuanto dentro de la referida causa habría omitido notificar en legal y debida forma el auto interlocutorio de 8 de septiembre del 2022 a los sujetos procesales. Y al doctor ya Juan Carlos Camacho Flores por sus actuaciones como juez de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena, la infracción establecida en el artículo 108, numeral 3, y viden, debido a que consta como la última persona que habría tenido en su poder el expediente judicial. Es decir, dentro de este procedimiento sumario disciplinario estuvieron involucrados tanto la secretaria cuanto el juez a cargo de la causa. Quien recurre en la resolución es el doctor Juan Carlos Camacho Flores, el juez de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena. Dentro de los argumentos, advierte duda razonable, falta de motivación en el informe emitido y la prescripción de la acción. En el análisis realizado por la unidad se desprende lo siguiente. El 7 de septiembre del 2022 se efectuó la audiencia del recurso de apelación por el doctor Juan Carlos Camacho Flores, juez ponente de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena. Luego se sienta razón el 7 de septiembre del 2022 a las 12:59 por parte de la abogada Nuris Letis Batalla Dueñas, quien era la secretaria relatora de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Santa Elena, quien en la parte pertinente de la razón advierte: señor juez, doctor Juan Carlos Camacho Flores, en mi calidad de secretaria, pongo en su despacho el presente número 24331-2020-00-762 con el CD y el acta de audiencia de fecha 7 de septiembre del 2022 a las 10:30, la misma que se encuentra para emitir sentencia por escrito. Es decir, la secretaria sienta una razón de la entrega del expediente al juez de la causa, en este caso el recurrente. Mediante razón del 19 de octubre del 2022 a las 14:50, la actuaria del despacho dio a conocer al juez sumariado que se ha traspapelado la causa, en cuya razón indicó y dice textualmente: pongo a su conocimiento el escrito presentado por el abogado Andrés Vera Pinto en su calidad de procurador judicial del Banco Pichincha, de fecha 17 de octubre del 2022 a las 14:43, debiendo indicar que tanto el expediente de primer nivel como el de la sala se ha traspapelado. Se ha realizado la búsqueda de la causa antes mencionada sin que se encuentre en este despacho, así también es solicitado conforme adjunto los correos electrónicos que se extienda la búsqueda a los diferentes archivos de esta unidad. En este sentido, y en razón de ello, el doctor Juan Carlos Camacho, juez ponente de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia, dispuso la reposición del expediente el 21 de octubre del 2022. Así también, el expediente físico del proceso judicial número 24331-2020-00-762 fue entregado por la abogada Nuris Letis Batalla Dueñas, secretaria de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena, según la razón que consta, al doctor Juan Carlos Camacho Torres, juez ponente de la referida Sala Multicompetente, a fin de que se emite el autorresolutorio por escrito, conforme consta ya de la citada razón de 7 de septiembre. Se determina también dentro del procedimiento que el referido proceso estuvo en custodia del juez ponente doctor Juan Carlos Camacho Flores y que en fecha 8 de septiembre del 2022, por cuanto consta del sistema, se ingresa una actividad a las 12:12, la cual corresponde al auto interlocutorio que debía emitir, conforme se evidencia además del memorando número DP24 UPTIX 2023 de 19 de septiembre del 2023.
Dentro del análisis, el juez sumariado indicó que realizó dicho auto y procedió a recoger las firmas de las juezas que integran la sala multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena para de forma posterior dejar el expediente físico en la Secretaría de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena. No obstante, de la investigación y de la revisión no existe ningún documento ni acta de entrega-recepción del expediente. Es por dicha razón que el juez, en este caso el sumariado recurrente, advierte que existiría duda razonable. Uno de sus argumentos fuertes es que la sanción que se le ha impuesto es injusta en razón de que esta duda razonable no logró ser superada y dice textualmente sus argumentos que la secretaria al entregarle el expediente de acuerdo con el protocolo lo que hace es sentar una razón nada más, pero no existe un acta de entrega-recepción del expediente. Entonces la única evidencia de que podía haber estado en su poder el expediente es la emisión del auto de 8 de septiembre del 2022. Y asimismo dice, yo tampoco tengo un acta de entrega-recepción de lo que dejé el expediente a la secretaria ya con el auto y lo que se tenía que notificar. Entonces, esa duda razonable, dice usted, tendría que superarla para que la sanción evidentemente se pueda imponer. Además, señala que dentro del protocolo del manejo de expedientes no consta como obligación tener un acta o firmar o suscribir un acta entre jueza y secretaria para la entrega del expediente, sino que aquello se lo realice en el marco ya de confianza. Por dicha razón y advirtiendo que existe un peso importante en la alegación que realiza el juez en razón de que efectivamente se revisó el protocolo y no se tiene como obligación la suscripción de esta acta de entrega-recepción del expediente y que además el juez dispuso inmediatamente, porque no hay una demora significativa entre la disposición de la reposición del expediente, y también se verificó por parte de esta unidad que el título ejecutivo se encuentra totalmente resguardado y el expediente fue ya producto nuevamente, surgió a la vida por una reposición. Entonces, consideramos dentro del análisis del principio de proporcionalidad que sí existe la posibilidad de aceptar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el doctor Juan Carlos Camacho, juez de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena, por haberse demostrado que si bien es cierto, tiene responsabilidad administrativa, parte de responsabilidad administrativa en la pérdida del juicio ejecutivo, pero no es menos cierto que él también dispuso inmediatamente la reposición, que dentro del juicio se encuentra resguardado debidamente ya el título ejecutivo y que además, en efecto, conforme consta de sus argumentos, no tiene él obligación de suscribir ningún documento con la secretaria para poder evidenciar si se entregó o no el proceso. Y de esta manera se recomienda además ratificar parcialmente la resolución sancionatoria expedida el 24 de febrero del 2024 por el doctor Olger Jaime Canseco Guerrero, director general del Consejo de la Judicatura, referente a declarar responsable al doctor Juan Carlos Camacho Flores de haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada en el numeral 3 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial, y que a su vez ratificó también la inocencia de la abogada Nuris Letis Batalla Dueñas. Sin embargo, imponer y graduar la sanción emitida al doctor Juan Carlos Camacho Flores por sus actuaciones como juez de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena, la sanción de suspensión por 10 días sin goce de remuneración. Se encontraba dispuesto ya la pena máxima, ¿no? En este caso, la sanción máxima de 30 días. Perfecto. ¿Alguna observación sobre...? Sí, esto hay que tener claro, ¿no? El señor dice, bueno, hay una institución administrativa de primer nivel que ha dictado el director ejecutivo. Entonces, el señor dice, no estoy de acuerdo con esto y apela. Y apela con tres lo que dijo la señorita de disciplina. Duda razonable, informe y motivo, descripción de la acción. Entonces, si fuera duda razonable, eso hay que tener clarísimo. Si yo le digo, hay duda razonable, seguro que tocaba ratificar el estado de inocencia porque no le pueden condenar. Pero como acá no va la motivación que en el proyecto por duda razonable, entonces sí es factible en este caso aplicar el principio de proporcionalidad, ¿no? Entonces él está alegando que el informe ha sido inmotivado. Nosotros cuando hagamos el proyecto de no, ya se firma el proyecto, tiene que estar debidamente motivado.
No, pero lo que tienen que explicar un poquito más ahí es sobre el principio de proporcionalidad, porque es la esencia de por qué estamos modificando, porque bajo de 30 a 10. Entonces tengo que motivar un poquito más, decir que es el principio de proporcionalidad y hacer relación al caso. Está muy bien eso. Ya, perfecto, señorita. Me permiten, sí, yo estoy de acuerdo con que se vaya a la proporcionalidad, porque además no hubieron daños a ninguna de las partes. Se probó que el proceso fue repuesto, que el documento que al parecer era la causa del problema se fue encontrado en el sitio donde debía estar y adicionalmente ya estaba con sentencia, entonces no encuentro daño. Pero digamos, Como están los sí hay la divergencias, marca, tampoco. La hay la falta marca. existe, pero está bien que se aplique la proporcionalidad. Yo quiero consultar por qué alega prescripción y cómo se descarta eso. Muy buenas tardes. Sí, atendiendo a la pregunta de la señora vocal, cabe indicar que en este caso, previo al inicio del sumario disciplinario, se tramitó una investigación disciplinaria. Entonces, el informe motivado de la investigación fue puesta en conocimiento del director provincial el 2 de marzo del 2023. Desde esa fecha hasta el 6 de marzo del 2023, en que se inició el sumario disciplinario, no han transcurrido en exceso el plazo de 60 días que nos establece el artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial para iniciar sumarios por infracciones de naturaleza grave. En ese sentido, nosotros estamos desvirtuando. Sí, consta en la Sí, consta en la motivación. ¿Está satisfecha la inquietud? Sí. Perfecto, entonces se acoge la recomendación del área técnica y se le va a hacer. Apoyo. Perfecto. Señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar votación y proclamar el resultado. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Merck Benavides A favor. Benalcázar. Por favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelar. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Estaría el punto, señor presidente. Perfecto. El siguiente punto, por favor. El siguiente punto es el 2.3.2, es el AP0471 SNCD 2023 PL, prescribe el día viernes 8 de marzo de 2024. Vocal que le corresponde al ponencia es usted, señor presidente. Perfecto. Señora subdirectora, tenga la amabilidad de realizar el análisis del análisis jurídico y la recomendación. Claro que sí, señor presidente. En este caso, la sumaria y recurrente es la abogada Gina Marisol Zambrano, por sus actuaciones como jueza de la unidad judicial multicompetente en materias no penales y adolescentes infractores con sede en el Cantón Montecristi, provincia de Managua. Dentro de la causa número 13338-2021-00793, se presentó acción extraordinaria de protección mediante escrito del 31 de enero de 2023. Sin embargo, al momento de despachar el escrito, la jueza ya citada de la causa dispuso al secretario del despacho sentar una razón respecto a la oportunidad de la presentación de la referida acción constitucional, y con esta acción ocasionó un retardo injustificado en la remisión del expediente de la Corte Constitucional dentro del término de 5 días que establece ya el inciso primero del artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, pues dispuso la remisión del referido expediente recién el 3 de marzo del 2023, por lo que habría incurrido en la infracción contenida en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. La resolución de la Dirección Provincial impone la sanción pecuniaria del 5% de la remuneración mensual unificada. Dentro de los argumentos de la recurrente, advierte que no es de su competencia remitir el proceso a la Corte Constitucional, que no se ha pronunciado sobre la admisibilidad de la acción extraordinaria de protección y que no se realizó una investigación previa al sumario, y también que no se han tomado en cuenta los elementos probatorios anunciados en su escrito de contestación. El análisis efectuado por esta subdirección evidencia que mediante escrito del 31 de enero del 2023, la señora María Victoria Delgado Pachay presenta una acción extraordinaria en efecto de protección dentro del proceso reivindicatorio de número
13-338-2021-00793. Una vez recibido dicho escrito mediante providencia de 8 de febrero del 2023, que es emitida por la abogada Gina Marisol Zambrano, la sumariada, se dispone lo siguiente. Agréguese el proceso, el escrito presentado por María Victoria Delgado Pachay, quien presenta acción extraordinaria de protección, por lo que, previo a ser admitida al actuario del despacho, siente razón si se encuentra dentro del término. Hecho que fuere, vuelvan los autos. Esto fue cumplido mediante razón de 2 de marzo del 2023. Al respecto, el artículo 62, inciso primero de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su parte pertinente dispone lo siguiente: la acción extraordinaria será presentada ante la Judicatura, Sala o Tribunal que dictó la decisión definitiva. Esta ordenará notificar a la otra parte y remitir el expediente completo a la Corte Constitucional en un término máximo de 5 días. En este sentido, se verifica que la jueza contaba con un término de 5 días para que el expediente íntegro sea enviado a la Corte Constitucional del Ecuador en virtud de la acción extraordinaria de protección planteada por la parte demandada. Sin embargo, apenas el 3 de marzo, mediante providencia del 2023, dispone que se cumpla con el artículo 62 de la citada ley y se remita el expediente al órgano competente. El retardo en el que incurre la sumariada es injustificado debido a que mediante providencia de 8 de febrero del 2023 ya se incorpora a la causa el escrito de 31 de enero presentado por la denunciante. Sin embargo, en dicha actuación, la abogada Gina Marisol Zambrano no ordena remitir el expediente a la Corte Constitucional, sino más bien dispone al secretario del despacho que siente una razón de si se ha cumplido o no el término para la presentación de la acción extraordinaria de protección, sin tomar en cuenta lo referido en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Se debe tener en cuenta que este lapso de tiempo en el que no se constituye un retardo excesivo, pero y no tuvo evidentemente una consecuencia gravosa, tanto más que el servicio de justicia fue prestado y el expediente fue remitido a la Corte Constitucional, atendiendo de esta manera la petición de la parte demandante. Sin embargo, sí se considera para efectos del sumario disciplinario el tiempo que transcurrió entre la recepción de la acción extraordinaria y la remisión de esta a la Corte Constitucional, por lo que la sumariada sería responsable de la infracción disciplinaria contenida en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial y corresponde la imposición de una sanción. La recomendación en tal virtud de esta subdirección es negar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Gina Marisol Zambrano por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial Multicompetente en materias no penales y adolescentes infractores con sede en el Cantón Montecristi y ratificar la resolución de 6 de julio del 2023 expedida por el director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en ese entonces, en la que se impuso, o mediante la cual se impone a la sumariada la sanción pecuniaria del 5% de remuneración. Hasta aquí mi exposición, señor. Perfecto. ¿Alguna observación? Sí, es un punto importante. Entonces, la Judicatura tiene la obligación de hacer un seguimiento a los jueces que están cumpliendo la administración de justicia dentro de plazos o términos legales. Pues no se puede, pero es un asunto de carácter constitucional. Entonces es necesario que gestión procesal la active en todas las provincias con el fin de hacer un control de esta naturaleza, que no esté suelto así cuando ellos quieren. Yo identifico alguna falencia de esto, tengo que hacer los correctivos, ¿no? Pues no puede ser posible que más de un mes se haya quedado por responsabilidad de esa persona. Consecuentemente, todo debe firmarse en su totalidad esta resolución, pero tomando en cuenta ese aspecto que debe recomendarse para hacer el seguimiento de no solo de esa causa, sino de todos los operadores que tienen todos los jueces. Para eso la gestión procesal, ¿no? Ya, entonces hagamos la discusión de pleno para que gestión procesal haga los requerimientos a los jueces que cumplan con los plazos previstos en la ley, códigos, y recuerde que tienen que cumplir con el debido proceso, en el plazo razonable. ¿Estamos de acuerdo con esa discusión del pleno? Perfecto. Entonces, señora secretaria, acojo la recomendación de la parte de la área técnica y la elevo a moción.
Apoyo. Por favor, señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar votación y proceder a proclamar resultados. Con tu autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Mer Benavides A Benalcázar, a favor. Vocal Solanda Goya Esquelar, A favor. a favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupán y Carrillo, A favor. a favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente, A favor. a favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Hasta ahí el punto, señor presidente. Perfecto. El siguiente punto, por favor. El siguiente punto es el 2.3.3 MOD P0765 SNCB 2023 KM. Prescribe el día miércoles 13 de marzo de 2024. A la vocal que le corresponde a la ponencia es a la doctora Yolanda Yupán. Por favor, Violeta. Bien. A ver, en este caso se le atribuye a la secretaria de la Unidad Judicial Sur de Violencia contra la Mujer y la Familia de Guayaquil, provincia del Guayas, el haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto se presume que abandonó su puesto de trabajo durante los días 24, 25, 26, 27 y 30 de enero, los mismos que no se han justificado. Le ruego, señora Por subdirectora. favor, señora subdirectora, tenga la amabilidad. Claro. En el análisis respecto de los hechos ya citados y de las pruebas verificadas, se tiene dentro del expediente disciplinario que los días ya 24, 25, 26, 27 y 30 de enero de 2023, en efecto, la sumariada abandonó su lugar de trabajo, esto es por más de 3 días laborales consecutivos en un mismo mes, es decir, cumple con uno de los presupuestos establecidos en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, sin que estos abandonos sean debidamente justificados por la servidora sumariada. La sumariada no dio contestación al sumario disciplinario y en este contexto el artículo 100, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que es deber de las servidoras y los servidores cumplir con la semana de trabajo de 40 horas en jornadas de 8 horas diarias. Así también el artículo 103 divide en los numerales 4 y 5, ordena que es prohibido o está prohibido a las servidoras y servidores de la función judicial abandonar injustificadamente su trabajo e incurrir en faltas de asistencia. Ha quedado evidenciado dentro del expediente administrativo de carácter disciplinario que la servidora sumariada no asistió en los días ya mencionados a su lugar de trabajo, no presentó argumentos de descargo ni dio contestación al sumario disciplinario, por tanto, no se verifica ninguna justificación para dicho abandono. En tal virtud, la recomendación es acoger el informe motivado del 31 de octubre de 2023 por la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera, directora provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura, declarar a la abogada Sandra Tiffany Pesantes Bajaña en su calidad de secretaria de la Unidad Judicial Sur de Violencia contra la Mujer y la Familia de Guayaquil, provincia, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Imponer a la sumariada en su calidad de secretaria de la Unidad Judicial Sur de Violencia contra la Mujer y la Familia de Guayaquil, provincia del Guayas, la sanción de destitución del cargo. Y finalmente se recomienda remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos. Cabe mencionar aquí como una anotación que la sumariada registra 4 sanciones, registra suspensión, registra amonestación escrita y ya una destitución del 26 de diciembre del 2023 y otra del 28 de diciembre del 2023. Hasta aquí mi intervención. Perfecto. ¿Alguna observación? Sí, esto es también importante. Los actos administrativos que estamos emanando nos da a entender cómo está funcionando en las diferentes provincias el personal, en este caso, jueces y demás juzgados de justicia. Pues yo creo que hay que recomendar que Talento Humano de aquí a nivel nacional envíe a las provincias una comunicación para que hagan un control estricto, más riguroso, no sé, pero que sean diligentes en el control del personal que está laborando todo el día, las 8 horas, para no tener este tipo de problemas. Claro, pero hay que tomar en cuenta que como provincia de Guayas es bastante grande
Claro, Toca hagamos hacer- una discusión de... Es que hay un director, Sí, hay una director discusión. provincial. La disposición del Pleno es que Talento Humano realice una directiva creada de recuerdo a entidades de nivel nacional de que el control más estricto del personal en cuanto a su asistencia y actividades normales de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Si no hay más observaciones, Sí, no hay acojo la sugerencia del doctor Benavides y con ese cambio, perdón, con esa adición, elevo a moción. no es recomendación. ¿No es recomendación? No, Una es- disposición. Es la discusión del Pleno. Entonces, la recomendación sería... elevo a moción la recomendación realizada por Apoyar a la- disciplinario. Perfecto, ahorita vengo. Por favor, señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar votación y tomar resultados. Con tu autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelat. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor, con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Perfecto. El siguiente punto, por favor. El siguiente punto es el 2.3.4, es el MOD T0053 SNCD 2024 BL. Prescribe el día domingo 17 de marzo de 2024 a la vocal que le corresponde a la ponencia de la doctora Solanda Gómez. Por favor, Solanda. El 2.3.4 es Es 053. 53 contra la abogada Marta Raquel Vareles Jiménez. Ya, ok. Bueno, la sumariada es la abogada Marta Raquel Varela Jiménez en su calidad de jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena. La imputación es que de la certificación de sanciones emitida por el secretario ad hoc de Control Disciplinario de Santa Elena, se desprende que la abogada Marta Raquel Vareles Jiménez presuntamente habría sido sancionada con sanción pecuniaria en el lapso de 1 año dentro de los expedientes disciplinarios, voy a decir solamente el número del oficio 138, oficio 143, oficio 24001 y oficio 24001, todos de la Dirección Provincial, por lo cual habría incurrido en infracción disciplinaria tipificada en el artículo 109, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es haber sido sancionado disciplinariamente con sanción pecuniaria por más de 3 veces en el lapso de 1 año. Le pido por favor al área técnica que presente la argumentación y la recomendación. Perfecto. Siguiente punto. Digamos, señor subdirector, tenga la mano. Gracias, señor presidente. Dentro del expediente y del procedimiento disciplinario se verificó de los elementos probatorios que constan las acciones de personal suscritas ya por la magíster Sara Beatriz Tana Tampaco, directora provincial de Santa Elena del Consejo de la Judicatura, en la que constan ya registradas sanciones pecuniarias impuestas a la servidora judicial sumariada. Tal es así que tenemos las sanciones pecuniarias de 1 de diciembre del 2022 dentro del expediente disciplinario número DP 24001-2022-0141, que consta del expediente a hojas 72 a 84, correspondiente al 10% de la remuneración mensual. Dentro del expediente disciplinario número DP 24001-2022-063, la sanción disciplinaria pecuniaria del 2% de la remuneración mensual, a hojas 130 a 144 del expediente. Dentro del expediente disciplinario número OF 0143 DPSE 2021, que consta hojas 12 a 25, la sanción disciplinaria correspondiente al 10% de la remuneración mensual. Y dentro del expediente 0138 DPSE 2021, la sanción disciplinaria pecuniaria del 10% de remuneración mensual. Este expediente, este sumario administrativo de carácter disciplinario, inicia por la infracción del artículo 109, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es haber sido sancionada disciplinariamente con sanción pecuniaria por más de 3 veces en el lapso de 1 año. La sumariada no dio contestación al sumario.
por lo que al haber 4 sanciones pecuniarias en el lapso de un año, siendo ya las detalladas, esta subdirección recomienda acoger el informe emitido el 17 de enero de 2024 por la abogada Silvana Isabel Caicedo, directora provincial de Santa Elena del Consejo de la Judicatura. Recomienda también declarar a la abogada Marta Raquel Vareles Jiménez en su calidad de jueza de la Unidad Judicial Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 109.3 del Código Orgánico de la Función Judicial, y recomienda así también imponer a la abogada sumariada la sanción de destitución, así como se remitan copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad para el ejercicio de los puestos públicos que genera la presente resolución o que generaría la resolución de destitución. Así, la recomendación, señor presidente, hasta aquí la intervención en este Perfecto. expediente. ¿Una observación al informe de la área técnica? Un punto que hay que tomar en cuenta, que esto hay que poner en los sitios, ¿no? Pues, pero la norma la pueden interpretar fácilmente mal. Dice más de 3 veces. Yo digo, como tiene 3, le destituyo. Verá que dice más de 3, eso significa mínimo 4. Aquí hay 4. Pero eso hay que tomar muy en cuenta. Y digo, veo 3 y nos pasa mi proyecto y dicen destitución. Más de 3 significa mínimo 4 hacia arriba. O sea, toca interpretar bien la norma, porque es susceptible de que nos equivoquemos y destituyamos de manera indebida, ¿no? Solo eso. Ya, ¿alguna observación, Solana? Una inquietud tengo yo. A ver, de los documentos que tenemos, aparece que ella ya fue destituida y ahora le vamos a destituir otra vez. O sea, 2 sanciones por la misma causa. No, ¿Sabe? son diferentes. Son causas diferentes. Claro. Entonces ahí sí estoy de acuerdo. Perfecto, entonces, ¿alguna? No, como a mí me tocó presentar este Perfecto, proceso, entonces, tenga abogado. más bien a mi criterio está muy bien enmarcado en la falta disciplinaria y merece la sanción que se está sugiriendo. Por lo tanto, yo elevo moción la recomendación acogiendo todo lo indicado por la subdirección. Apoyo la moción. Tenga la amabilidad, señora secretaria, de tomar nota y proclamar resultados. Con tu autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Mary Benavides Benalcázar. A favor. Vocal Solanda Goyesquelar. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. Voto negativamente por cuanto yo considero que ya he venido sosteniendo en este pleno de que hay un doble enjuiciamiento, ya fueron sancionadas, y volver a sancionar sobre algo que creería que es doble enjuiciamiento. Por lo tanto, yo voto negativo. Un asunto ahí, una aclaración. Alguien comete un delito de robo, es sentenciado. Después otro delito de robo en otro momento, es sentenciado. Este es otro hecho distinto, ¿no es cierto? Eso es La lo que destitución fue un hecho que se dio en tal circunstancia y Yo otro. tengo, Entonces puede ser sentenciado o en este caso sancionado 10 veces, las veces que sean. Pero si es del mismo hecho, entonces tiene que ponerlo. Yo de lo que verifiqué no se trata del mismo hecho. No, en los, No hay esa posibilidad. Entonces, no. el Código Orgánico de la Función Judicial prevé como falta disciplinaria el haber incurrido por más de 3 ocasiones en una sanción pecuniaria. Entonces, tenemos dicha he mantenido de ese la criterio durante todas las sesiones. Perfecto. Proclamo resultados, señor presidente. Proclame el resultado. Con 3 votos afirmativos y 1 negativo por mayoría de los presentes, se aprueban las recomendaciones de la Subdirección de Control Disciplinario. Perfecto. El último punto, por favor. Que lo lea y lea. El siguiente punto es el 2.3.5, MODP 0086, SNSD 2024 JH. Prescribe el día sábado 4 de enero de 2025 a la vocal que le corresponde la ponencia, la doctora Solana Gómez. A ver, Solana, por favor. En este proceso, la imputación es, o antes, el sumariado, el abogado Emerson Giovanni Curipayo Ulloa, por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Áchilas. La imputación es que el señor Curipayo
juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo Los Sáchilas, se concreta en que el 10 de septiembre de 2019 emitió la resolución oral dentro del proceso por presunto delito de tránsito y está definido cuál es el delito, el número de causa, 610. Sin embargo, redujo a escrito la sentencia el 18 de abril de 2023, es decir, luego de 3 años y 7 meses de la audiencia oral, hecho por el cual se le imputó la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 109, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, porque presuntamente habría retenido indebidamente el proceso penal, repito, el número 610 de esa jurisdicción, por 6 años, como responsable de su manejo y cuidado. La recomendación de la Dirección Provincial fue la destitución según el artículo 109, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto habría retenido indebidamente el proceso penal señalado por 6 años como responsable de ese manejo. El análisis. En el análisis nos dicen que en el auto de inicio, el hecho que se le atribuye al juez sumariado es la presunta demora en emitir la sentencia por escrito. Sin embargo, por este comportamiento se le imputó la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 109, numeral 4, y se cita, ¿no?, que las infracciones gravísimas son a la servidora o al servidor de la función judicial se le impondrá sanción de destitución por las siguientes infracciones disciplinarias. El numeral 4, retener indebidamente documentos, procesos o bienes de la función judicial o de terceros que se encuentren en la dependencia donde labora o sea responsable de su manejo o cuidado, sin explicar cómo un posible retardo en emitir la sentencia por escrito se encuadraría en la infracción disciplinaria de retención del proceso. Por consiguiente, se considera que existiría una imputación incongruente, dice la Subdirección Nacional, puesto que la tardanza en expedir el fallo por escrito no configura la infracción disciplinaria de retención indebida del proceso. En esta línea de análisis se observa que en el auto de inicio del sumario no se fundamentó debidamente cómo se relacionaría el presunto retardo del juez en expedir la sentencia escrita con la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 109, numeral 4, misma que se refiere a actos de retenciones indebidas de documentos, procesos de bienes de la función judicial o de terceros que se encuentren en la dependencia donde labora o sea responsable de su manejo o cuidado por parte del servidor judicial, lo cual imposibilita realizar un análisis de la conducta del juez sumariado y determinar una posible responsabilidad administrativa o ratificar su estado de inocencia. Hecho que además podría conllevar a una vulneración de los derechos constitucionales de tutela judicial efectiva debido proceso en la garantía del derecho a la defensa previstos en los artículos 75 y 76, numerales 1 y 7 de la Constitución. Entonces, sobre la base de este argumento, la Subdirección Nacional nos recomienda, 1, declarar la nulidad del presente expediente disciplinario asignado con el número MTOP 0086 SNCD 2024 JH desde el auto de inicio de 4 de enero del 2024 que consta de foja 06 a 08 bajo la responsabilidad del doctor Juan Carlos Mariño Bustamante, director provincial de Santo Domingo de los Sáchilas del Consejo de la Judicatura, en el ámbito disciplinario encargado en ese entonces, ¿no? 2, disponer que la directora provincial de Santo Domingo de las Sáchilas del Consejo de la Judicatura continúe con la sustanciación del presente expediente disciplinario conforme corresponda. 3, disponer a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario que se inicie una investigación con el fin de recabar indicios que permitan establecer la responsabilidad administrativa de las y los servidores de la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Sáchilas del Consejo de la Judicatura que ocasionaron la nulidad del expediente disciplinario asignado con el número 086. He leído todo el informe que ha hecho la Subdirección Nacional de Control Disciplinario porque yo he hecho un análisis del caso y me alejo totalmente de esa argumentación. Entonces, antes de ponerle en consideración, dado que me ha tocado hacer... Perdón que le interrumpa, podríamos sustentar, señor presidente, de pronto el razonamiento antes de que puedan poner a consideración Dejemos que razón. Yo y luego usted, Pues claro, porque hay que tomar, claro, viene el debate y la decisión, ¿no? Porque yo creo que no es, que no se ajusta esa falta disciplinaria que está señalando la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, y yo más bien estoy de acuerdo con la recomendación que hace la Dirección Provincial, porque revisando de manera general lo que dice
el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la retención significa impedir que algo salga, que algo se mueva. Y eso fue lo que sucedió en este caso. Hay una retención del expediente y no estamos hablando solamente del tiempo que se demoró en reducir a escrito la decisión judicial, sino más bien en cómo impidió con ese proceso que prosiga, que prosiga la causa e incluso que llegue a prescribir. Quiero leer una parte del proceso de tal manera que nos podamos ubicar y tener el contexto, ¿no es cierto? A ver, el director provincial de Santo Domingo, frente a los hechos, tipificó por la sanción establecida en el artículo 109, numeral 4, que implica retener indebidamente documentos, procesos o bienes de la función judicial o de terceros que se encuentran en la dependencia donde labora o sea responsable de su manejo o cuidado. Esto, obviamente, tiene como consecuencia una sanción de destitución. Aquí hay que analizar dos hechos, no solamente uno, ¿no? El primero, que no redujo escrito la sentencia condenatoria por el lapso de 3 años y 7 meses, es decir, en este caso hubo la audiencia, declaró a la procesada culpable y se demoró todo ese tiempo en reducirla a escrito. Pero existe otra parte que hay que considerar, y es que desde la audiencia de formulación de cargos que fue realizada el 11 de abril del 2017, hasta que se resolvió la apelación presentada por la parte procesada, pasaron 6 años, debido a lo cual la acción penal prescribió. Es decir, ahí es donde se configuró la retención, que más bien está mucho más acorde con la falta disciplinaria gravísima que estamos señalando, el 109.4. Entonces, el juez Curipayo, que estaba a cargo de la sustanciación de este proceso penal en el primer nivel, concretó y configuró con estos hechos la retención indebida. No se trata solamente de que no notificó la sentencia de primera instancia, sino que al demorar 6 años esa retención tuvo un efecto que fue la prescripción e impedir que el proceso penal sea efectivo, ¿no? Como aparece del proceso una vez que se ha revisado. Yo quiero en esto también citar una sentencia de la Corte Constitucional que nos dice lo siguiente: conforme al principio de autorresponsabilidad de la prueba, el hecho de no haber practicado, porque tomemos en cuenta que Curipayo es notificado con el sumario y él no responde y pese a que se le hace la notificación, con lo cual tiene la posibilidad se abre el término de prueba, tiene la posibilidad de defenderse, la oportunidad de alegar, no lo hace. No lo hace y conforme al principio de corresponsabilidad, como dice la Corte Constitucional, autorresponsabilidad de la prueba, el hecho de no haberlas practicado o no haber realizado alguna alegación es exclusiva responsabilidad del sumariado y no del Consejo de la Judicatura. La Corte Constitucional lo dijo esto en sentencia 1651, raya 12, EP/20, en los párrafos 102 a 103, en donde se lee: la prueba o la forma de probar es de riesgo de la misma parte que la aporta o anuncia. Se refiere al accionante, pues las partes soportan las consecuencias de su inactividad, de su descuido, inclusive de su equivocada actividad como probadoras. De tal manera que, si estas no solicitan pruebas, no hacen lo posible para que se practiquen, solicitan algunas que resultan superfluas, no despliegan toda la actividad deseada en su diligenciamiento y sufren las consecuencias. Por eso es que a mí me llama la atención que la Subdirección Nacional de Control Disciplinario sea demasiado agenciosa en este caso, y aun cuando el administrado no hizo las acciones que tenía que hacerlas una vez notificado para defenderse, nosotros o tengamos esa sugerencia de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario en donde de oficio, de manera agenciosa, se pide la nulidad. Y esto a mí no me parece un hecho sencillo, me parece un hecho gravísimo, porque conocemos todo lo que sucede alrededor de algunos casos en control disciplinario. De hecho,
me he tomado el trabajo de revisar y de pedir todos los casos por los cuales ha pasado este señor Puripayo, para tenerlo como contexto. Yo sé que tenemos que debatir el caso en concreto, en el cual esa es mi argumentación, pero también veamos todo lo que sucede justamente porque tenemos esa línea de actuación desde el área de control disciplinario. Puripayo tiene 29 procesos, de los cuales 12 procesos corresponden a archivos en investigaciones, 5 procesos se archivaron o se inadmitieron, perdón, las denuncias interpuestas, y en 8 procesos también se archivaron las denuncias. Entonces, allí es cuando uno duda sobre la actuación de lo que viene haciendo control disciplinario, ¿no? Entonces, a mí me parece que es por esta razón que yo me he puesto a revisar el proceso a profundidad y creo que hay elementos suficientes. Estoy diciendo que la Corte Constitucional está determinando el principio de autorresponsabilidad de la prueba de los administrados. Él no acude, pero la recomendación es de oficio y demasiado diligente en relación al administrado, cuando hay a mi manera de ver, la conducta que fue analizada y que fue recomendada por la dirección provincial se adecúa perfectamente. Por lo tanto, en mi caso, yo me alejo de la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y más bien lo que pediría es que se ratifique la recomendación que hace el director provincial encargado el momento que se hizo el informe. Digamos, es la observación, todavía no elevamos la moción, ¿cierto? Ese es el debate, Sí. estamos en el argumento. Quisiéramos ver cuál es el argumento de la subdirección. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hicimos un análisis en mesa de trabajo para determinar respecto de los hechos específicamente y actuar conforme a derecho, porque en la Subdirección Nacional de Control Disciplinario somos bastante responsables respecto de los análisis que hacemos. Dentro de los hechos que se advierte por parte de la Dirección Provincial, se habla exclusivamente de el retardo que tiene el juez respecto de 3 años y 7 meses y no justifica el tema de la retención. Y quiero ir para allá. Si bien podría parecer que existe una línea bastante delgada entre el retardo y la retención, no es así, porque el retardo se atiene o se relaciona directamente con el tiempo que tarda el juez en disponer y atender lo que tiene que atender dentro de los plazos y términos que tiene que hacerlo de acuerdo a la ley. Sin embargo, la retención, en efecto, y en eso estamos de acuerdo, doctora, en lo absoluto. Retener es quedarme, apropiarme, tener en mi poder algo. La retención indebida, efectivamente, contraria a derecho, contraria a la ley, retención indebida, me obliga a mí a hacer un análisis de causa o de interés. Y ese análisis de causa o de interés, que lo ha mencionado la doctora, quizá atinada o desatinadamente respecto de la prescripción, es el que yo debería analizar y revisar para efectivamente advertir que hay retención indebida. Es decir, el juez retuvo indebidamente el expediente para generar la prescripción. ¿Qué prueba tengo de hecho? ¿Que prescribió? Sí, es un hecho que prescribió, pero ¿cuál es la prueba de esa causa, de ese interés? Eso es lo que yo debo probar dentro del expediente y así tenía que haber venido el informe motivado. Si no vino de esa forma, pues evidentemente no, esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario puede advertir que en razón del solo tiempo hay un retardo y nada más, o se presumiría un retardo injustificado. Y ese retardo en razón del tiempo y de cómo se ha justificado ese informe. Entonces, este fue el análisis jurídico de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, porque de lo contrario, todos los retardos serían retención. Y ahí entramos en un terreno delicadísimo, muy delicado. El 100% de nuestros jueces. Entonces, delicadísimo. No es fina la línea, es muy, muy, muy grande el ámbito de separación, porque una cosa es el tiempo y otra cosa es la retención indebida que amerita justificar el interés y la causa de la retención. En este caso, la prescripción, perfecto, prescribió, es un hecho, pero yo no tengo en ese informe y en ese documento justificadamente
cuál fue la causa y el interés. Provocaría incongruencia. Provoca incongruencia. Por eso es la recomendación, señor La presidente. incongruencia sería la violación de ese principio y por lo tanto estaríamos cayendo en una resolución que sería No inmotivada. motivada. Así es, señor presidente. Hasta aquí mi intervención. Esa es la argumentación. A ver. Pero lo que pasa es que hay que conocer cuál es la actividad del juez. Si yo no conozco la actividad del juez, entonces está fregada. ¿Qué hace un juez? Yo muy bien digo, a ver, aquí hay una sentencia que la voy a mandar en penal y digo, la decisión verbal, que no es lo mismo que la sentencia, digo, ¿no? Administrando justicia, se dicta sentencia control y le pongo 10 años por delito de homicidio simple, tipificado y sancionado en tal artículo del Código Orgánico Integral Penal. Ya, muy bien. Después yo tengo muchas audiencias y no tengo tiempo para redactar la sentencia escrita. Entonces, ¿qué es eso? Estoy retardando en dictar la sentencia escrita. Pero yo la tengo ahí en mi despacho, tengo 50, 100 juicios ahí, que todavía no dicto la sentencia escrita. Entonces digo, bueno, a medida que de mi capacidad y de mi tiempo voy a despachar. Y este señor se ha demorado demasiado tiempo hasta hacer prescribir la acción penal, ¿no? Terrible, ¿no? Pero entonces, la pregunta es, ¿no? Hay una norma específica que diga, vea, cuando hay retardo es destitución. Cuando hay falta de despacho oportuno, ¿hay la sanción o no hay la sanción? Para que regrese el caso. Si hay la otra conducta, Hay la conducta de retardo. ese artículo quiero que lo lean. Es el 107.5 del Eso. Código Orgánico de la Función Judicial. Léale. 107.5. Me está No humillando. es lo mismo retenerme. Yo como secretario de igual así no le paso nunca al juez. Me retuve, pero acá es falta de despacho oportuno. ¿Qué te pasa, juez? Despáchame. Y el abogado tenía que estar ahí en el fiscal. ¿Qué fue? Ahí están los escritos. Pero con la retención también lo que produce es la prescripción. Sí, pero es que no es retención esto, sino es falta de despacho. Pues vamos a ver la norma. Si tipifica esa conducta, pues entonces, porque si no tipificaría, tendríamos que ampliar esa norma y poner todos los casos ahí. Pero si hay la norma que sanciona la falta de despacho oportuno, está perfecto. Hay que aplicar el debido proceso. Digamos la adecuación de la tipicidad. Claro, es lo que queremos. Con su venia, señor presidente. Por favor. El artículo 107.5 del Código Orgánico de la Función Judicial señala o advierte como infracción administrativa incurrir en negativa o retardo injustificado leve en la prestación del servicio que está obligado. ¿Cuál es la sanción? Eso es, Amonestación escrita. Se amonestación. le podrá imponer amonestación escrita o sanción pecuniaria a juicio del sancionador. Ya. Algo iba a preguntar más, pero esto. Ya, la pregunta es: si se declara nulidad, ¿está prescrita esa acción administrativa? Para que Así puedan. Pero no, creo que no por el hecho de buscar una sanción. No, claro, pero bueno, lo que quiero es que se le llame severamente la atención a esos señores que están haciendo esa investigación. Bueno, Sí, hay la... a Si ver, se dispone de entremos parte de la subdirección, se inicia Claro, la investigación. al juez. A ver, entonces aquí hay una moción propuesta. ¿Vas a delegar la Sí. moción, la tuya? Yo elevo moción a alejarse de la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y acoger la recomendación del director provincial. ¿Alguien apoya la moción de Nadie apoya? Entonces, ¿quién da una nueva moción, por favor? Yo apoyo la moción, la recomendación de la Subdirección de moción. Control Disciplinario, elevo moción. Perfecto, yo apoyo esa moción. Tenga la amabilidad, señora secretaria, de tomar nota de dicha moción y se
Pero había una como recomendación, Sí, como que hay una subdirección de asuntos disciplinarios. digamos, eso sería de aumentarle la recomendación. Sí. Está. ¿Qué quería O sea, eso? Es que se va a iniciar la que tiene que investigación. hacerse un control. Yo digo, a ver, alguien en Imbabura unos piensa en el río, a ver, dígame cómo está, qué está haciendo, hacer un control. No dejar nomás ahí hasta que le Sí, manden el informe. eso ya, ¿no? ya se está tomando. Justamente, Porque si no, bueno, eso estamos no, fregados. no lo pondríamos como recomendación. Sí, pero si no, como nosotros No. podemos sacar como un Sí, asunto. no, ya la subdirectora justamente hemos conversado de que está haciendo ese control más El continuo seguimiento. y pidiendo informes más Informes. continuos. Sí, sí. ¿Qué Es- fue? ¿Cuánto se Creo demora? que ya está ¿Qué tipo de conducta tiene? ¿Por qué puso eso? A ver, explique. Claro, ya- Rectifica a tiempo. Rectifica a tiempo, ¿no? Sí, perfecto. claro. Entonces, eso no lo pondríamos como. No. Ya, Eso no es parte de la eh, resolución. Señora secretaria, tome nota de la votación y proclame el resultado. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Mer Benavides A de la favor. Casa, a favor. Vocal Solanda Goyes Quelab, En contra. en contra. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo, A favor. a favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor, tomando en cuenta que se ha hecho la diferenciación entre retardo y no sé, retención, que creo que es súper importante bajo el análisis que ha hecho la subdirección, y creo que mi voto razonado es a favor de la moción de la en cuanto al retardo, ¿no? Sí, entonces por eso es que voto así. Perfecto. ¿Algún otro punto? A favor. Falta la proclamación, señor Ya, por presidente. Con 3 votos afirmativos y 1 negativo por mayoría de los presentes, se aprueba las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Este es el punto, señor presidente. Por favor. ¿Alguna otra? En la motivación, aclararle. Esta es la línea del retardo y este es del escondite del proceso, ¿no? Para que quede claro las dos líneas. Perfecto. Entonces, ¿algún otro punto, por favor? No, señor presidente, me permite informar que se han agotado los puntos del orden del día, lo que procedería es la clausura. Perfecto. Declaro clausurada la sesión extraordinaria número 026 del 24, el 6 de marzo del 24 a las 15 horas 55 minutos. Seguirá. Muchas gracias, señor presidente, estimadas autoridades, una buena tarde.